Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que se ha consolidado ya en la audiencia del sector salud, que ya está en la agenda de muchos funcionarios y de mucha gente vinculada al sector, gracias a Dios. Y bueno, y la idea es seguir buscando consensos para poder diseñar políticas a largo plazo, algo que tanta falta le hace a nuestro país, ¿no? y a todos nosotros. Bueno, Miguel Secchi, presidente del foro, que ya lo estoy viendo, Jorge Neira y el doctor Ortiz nos van a acompañar en este programa, así que Miguel, el aire cuando quieras es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Horacio Fernández, por la producción general durante toda la semana, durante el programa, y recordando que la actuación también tuya es posterior al programa de relevancia, porque la grabación del mismo se reenvía a todas las redes sociales y a más de 7.000 direcciones de correo electrónico, WhatsApp, etcétera, etcétera. Bueno, esto es para saber que si los problemas de horario no permiten escuchar en directo el programa como está yendo, eh, lo pueden hacer a partir de dentro de las 48 horas del programa, ya todos lo reciben en la base de datos que tenemos. Doctor Jorge Neira, gracias. ¿Cómo estás? Hola, Y, ¿cómo está Miguel? y, Hola, y Horacio. especial- y muy especialmente agradecido por haber obtenido nuevamente la presencia del doctor Claudio Ortiz, un honor, una distinción para nosotros, tener al subsecretario de Calidad de Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación, y sobre todo, no solamente por su currículum, su tarea cotidiana, su esfuerzo, su preocupación por los estándares, el respeto por los estándares de calidad, seguridad y eficacia en la atención de los pacientes. Y creo que es como bien también señaló nuestro productor general, trabajando esforzadamente por fijar políticas públicas federales, por más que tenemos 25 ministerios de salud. Bueno, ya conocemos todos el sector, pero a través de esta comunicación nacional tratamos de también lograr debate, diálogo y consensos de ser posible. Doctor Claudio Ortiz, el agradecimiento del Foro de las Ciencias, especialmente por su presencia en el programa de hoy. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Eh, Resalto la especial preocupación y recomendación de Jorge por su presencia y por todos los temas que eh, un poco en tono básico, es una obsesión muy positiva que tiene el doctor Neira por el respeto de los estándares de calidad y que nosotros apoyamos fervientemente. Tanto el doctor en su tarea de prestador médico, a lo mejor un poco ahora ya dedicada más a la docencia, a la academia, a los libros, a escribir, a dar conferencias, pero ya es uno de los artífices de la instalación del tema. Y usted, doctor Claudio Ortiz, uno de los representantes que ahora está en la gestión, y seguramente Jorge le va a sacar un poquito de lo que está haciendo. Tampoco se deje, este, Bueno, muchas No gracias, soy tan Miguel. fácil, no soy tan fácil. Muchas gracias, Miguel. Bueno, Claudio, vos sabés, como siempre, para nosotros es un enorme placer y un honor que vos estés con nosotros aquí en este programa. Eh, la idea que yo tenía, digamos, para charlar con vos en esta hora que nos queda por delante, digamos, en dos tramos de 30 minutos, es la primera que nos cuentes un poquito del tema del Cinecas,
cómo es el desarrollo, hasta dónde se llega, todo el trabajo que vos haces en el COFESA para lograr consensos en estas políticas. Después el segundo tema sería hablar un poquito del Congreso de Calidad en Salud, el primer Congreso de Calidad en Salud que se va a hacer en la Academia el próximo mes. Y lo tercero es algo muy novedoso que me acaba de llegar ayer, que es el tema del Observatorio de Calidad en Salud, que va a ser el lanzamiento la ministra, seguramente con el acompañamiento tanto de Alejandro Colia, el secretario de Calidad en Salud, como vos, como subsecretario. Así que, bueno, primero bienvenido, sabés que este es tu espacio, vos disponés de este espacio el tiempo que vos necesites, cuando vos necesites hacer algún comentario sobre alguna cosa, este es un espacio que vos podés utilizar. Así que si te parece, empezamos un poquito por definir, digamos, cómo es el Sistema Nacional de Calidad de Salud, cuáles son los alcances, cuáles son esos 4 pilares que vos siempre comentás y que me parece que son tan importantes y cómo se está avanzando en ese sentido. Así que, Claudio, adelante. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Miguel, Jorge, un placer poder conversar este tiempo con vos y muchísimas gracias por darnos el espacio para comunicar un poco algunas políticas públicas en calidad y seguridad de pacientes. Como vos decís, el Sistema Nacional de Evaluación de Calidad en Salud fue una de las primeras resoluciones, incluso antes del Plan Nacional, digamos, ¿no? Esta resolución del Sistema Nacional de Calidad en Salud, con la intención de promover algo que creo nos cuesta mucho en el sector salud, que es la evaluación, ¿no? La evaluación externa, la evaluación por pares. O sea, me parece que una de las grandes dificultades que tenemos es evaluar, llevar indicadores y poder medirnos de si estamos trabajando bien, si podemos mejorar, si los resultados que estamos obteniendo tienen que ver con lo que estamos buscando, con nuestros objetivos. Y entonces cuando pensamos en Cineca, en realidad al principio lo pensamos muy hacia los establecimientos, te diría, ¿no? Para ser sincero, pensamos lo siguiente: los establecimientos de salud, muchos de los establecimientos de salud por iniciativa propia solicitan un evaluador externo y hacen evaluaciones externas, ¿no? Y entonces nosotros tenemos, los que tenemos un poco más información del sector, no tanto los pacientes, sabemos que hay algunos sanatorios, algunos hospitales que han hecho procesos de evaluación y que han acreditado. Ahora, nosotros como Ministerio de Salud no teníamos más que la información de la comunicación de esas instituciones, ¿no? Y entonces cuando pensamos en el Cineca, pensamos que nosotros primariamente como Ministerio de Salud, como órgano rector, en este caso de la calidad y la seguridad, tendríamos que saber primero quiénes son esos organismos y poder registrarlos, poner una serie de condiciones y poder registrarlos a esos organismos. Y por otro lado, decirles, bueno, ¿ustedes a qué se dedican? ¿A qué parte? Bueno, y en función de eso, ¿qué manual utilizan? ¿Cuáles son sus estándares? Y nosotros poder validarlos en función de estándares básicos que tuviera el Ministerio de Salud Nacional, ¿no? Y en tercera instancia decirles, bueno, ustedes se registraron, tienen un manual que cumple por lo menos con los estándares mínimos que plantea el Ministerio, infórmenos cuáles son los establecimientos que cumplieron con la acreditación y cuáles son los vencimientos de esas acreditaciones. Y nosotros poder registrar eso en el registro de establecimientos y poder hacerlo disponible al sector salud y a la población, que la población pueda saber, bueno, me interné en tal sanatorio que está acreditado por tal organización, ¿no? Eso lo pensamos al principio, pero vos sabés que tuvimos charlándolo con vos varias veces. La intención es más amplia, digamos, ¿no? Porque se certifican o acreditan establecimientos, pero también se certifican servicios, pero también se certifican a los profesionales que trabajan en esos servicios, ¿no? Y también hay sectores que se dedican a administrar la salud, digamos, ¿no? Obras sociales, prepagos, administrar cartera de pacientes. Y nos parece que también ese sector
tiene que someterse a la evaluación externa de manera de ver si se cumplen con determinados parámetros, ¿no? Y en ese sentido, ese es globalmente el sentido con el cual pensamos el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad en Salud, siempre basado en el histórico Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención Médica del año 1992, en ese decreto que tuvo algunas modificaciones en el 2016-2017, pero siempre basados primariamente en ese decreto, porque ese decreto planteaba, digamos, que las organizaciones tendrían que someterse a evaluaciones externas de la calidad, ¿no? Como que daba el primer paso y faltaba decir, bueno, cuáles serían, cómo serían. Después, por suerte, a este Cineca le pudimos darle el marco del Plan Nacional de Calidad, ¿no? Y entonces ahora ya es el marco del Plan Nacional de Calidad, el programa específico de garantía de la calidad, que no solamente tiene las históricas directrices, las estandarizaciones de proceso, la guía de práctica clínica, sino que tiene un sistema nacional de evaluación que intenta registrar a los evaluadores, registrar sus evaluaciones, validar sus manuales y también crea un comité con estos mismos evaluadores y con todas las asociaciones y con quienes, digamos, de alguna manera están en esta preocupación de la evaluación de la calidad, para ir generando, digamos, otros estándares, otros manuales, otros indicadores, ¿no? Como para generar una cosa que sea viva, digamos, ¿no? Que no sea solamente un registro, sino que tenga... Y lo último en ese sentido es que en la página en el Registro Federal de Establecimientos va a haber una página exclusiva, una solapa del registro que va a ser solamente calidad, ¿no? Y en esa solapa vos vas a encontrar si el efector hizo una evaluación integral, suponete el hospital hizo una evaluación integral, pero también si el servicio de terapia intensiva certificó con algún evaluador externo, pero también si forma terapistas intensivos y tiene una residencia de terapia intensiva, si esa residencia se incluyó en el sistema de evaluación de residencia, ¿no? Entonces vas teniendo un marco más general, ¿no? La idea central es que todas las evaluaciones externas de la calidad que se realicen en efectores puedan, digamos, estar vinculadas y sean de acceso público, ¿no? Que esto también es importante, o sea que en algún momento la población pueda, digamos, saber y acceder a esa información, ¿no? Acceder a esa información. Eso Yo, globalmente. un tema interesante que vos decís, vos estás hablando del REFES y del REFEPS. Me parece que sería bueno que vos le comentaras a la gente qué significa el REFEPS y qué significa el REFES y cómo se puede entrar a esa base y averiguar, digamos, algunas cosas de los profesionales o de los establecimientos. Porque me Sí, parece que es un dato muy importante, que es una base de datos muy grande que el Ministerio cuenta y que me parece que debería ser el lugar de referencia para cualquier información acerca de calidad en salud. sí, sí. Son los registros federales, ¿no? Los registros federales que tiene el Ministerio históricamente, pero que están claramente vinculados con la calidad, porque es el inicio de la calidad, ¿no? Porque cómo ingresa un establecimiento o un consultorio o una clínica al Registro Federal de Establecimientos. Ingresa en el momento que es habilitado y fiscalizado. Y ese es el inicio de la calidad. O sea, nadie podría estar prestando, digamos, servicios de salud si no está habilitado y acreditado. Entonces, y está descentralizado además, porque como la habilitación y la fiscalización está en manos de cada una de las autoridades jurisdiccionales, los ministerios de salud de cada una de las provincias, y para Cava, para la Ciudad de Buenos Aires, está en manos del Ministerio de Salud Nacional, entonces todos los que fiscalizan y habilitan reportan al Registro Federal de Establecimientos. Entonces ahí partís de una primera base. Vos no podés hacer una evaluación externa de un establecimiento si no está figurando en ese registro, o sea, si no está habilitado y fiscalizado. Y en el caso de los profesionales, también sería el inicio, porque ¿cuál es el inicio de la habilitación profesional? Es la matrícula. Bueno, por supuesto, primero tenés el título, pero si no tenés la matrícula no podés ejercer. La matriculación sería la habilitación, la licencia de ese profesional para prestar servicios.
Y después ese registro, que también está en base, en algunos casos están los colegios profesionales, en las provincias que tienen colegios profesionales, digo en general, no solamente hablamos de los colegios médicos, colegios psicólogos, colegios de obstétricas, o sea, los diferentes colegios, sino que también a veces en las jurisdicciones. Entonces, cuando el profesional accede a la matrícula, entra en ese registro, y cuando certifica alguna de sus especialidades por las diferentes formas de certificación, también está en ese registro, con lo cual también es la base. O sea, vos no podrías estar formando parte de un consultorio, de un efector, si no estás en el registro federal, ¿no? Por eso me parece central ver esto como un sistema global, ¿no? Digamos, donde ahí esos registros, digamos, que se fueron pensados más que nada estructuralmente, es decir, cuál es la estructura de nuestro sistema de salud, de nuestras organizaciones, de nuestros prestadores, de nuestros profesionales, pero que hay que darle una cuestión también de proceso. Bueno, ¿qué proceso hizo ese profesional? ¿Certificó una especialidad? ¿Certificó dos? ¿Revalidó su especialidad o no la revalidó? ¿En dónde está trabajando? ¿Dónde se formó previamente? ¿Qué cursos de posgrado hizo? Por supuesto que algunas de esas cosas todavía no están, pero digo, la idea es que uno pueda tener la historia, y lo mismo, ambos registros, digamos, lo más fácil hoy es buscar en Google consulta pública de registros federales, y en la consulta pública uno puede poner el nombre del profesional y ver si está matriculado, o puede poner el nombre del efector y ver si figura en el registro, el nombre de la clínica o el sanatorio. Por lo menos ve que figura en el registro. Eso ya te da una primera tranquilidad. Ahí hay que avanzar después en estos datos. Es decir, bueno, certificó, tiene la especialidad que yo pienso que yo me voy a atender, la tiene certificada, la tiene validada. Digo, es muy importante verlo como un sistema global. Y ahí se suma, digamos, todos los registros de los evaluadores externos. Es decir, bueno, además de que estoy habilitado, estoy fiscalizado, me certifiqué como profesional, me revalidé, me sometí a un proceso. Bueno, en el caso de la reválida vendría a ser como someterse a un proceso de evaluación externa, digamos, ¿no? Por pares, y lo mismo para las organizaciones, ¿no? Este sería un poco el concepto, ¿no? Una cosa muy Jorge, importante de lo que vos hablás, es el registro de prestadores, de acreditadores, por así decirlo, porque esto es algo que las entidades científicas siempre me preguntan. Si yo me anoto, ¿qué capacidad voy a tener para decirle a una persona que está en condiciones de ejercer o no? Y a mí me parece que sería importante que comentaras cuál sería, digamos, si una entidad científica se anota como acreditador, como ente acreditador, ¿qué es lo que se le pide a la entidad científica y cuál es la seguridad que esa entidad científica tiene de que alguien va a actuar con poder de policía? Claro, o sea, ahí estamos en un punto interesante, ¿no? Hasta ahora nosotros tenemos inscriptos en el registro, porque digo, esto ya está funcionando, ¿no? Hace un tiempo. Tenemos, por ejemplo, a la Federación Bioquímica, que FABA, digamos, la fundación que viene trabajando en calidad, debe ser una de las organizaciones más antiguas que viene trabajando en la acreditación y certificación de laboratorios. Tenemos inscripto a CENAS e ITAES, que son las dos organizaciones históricas también que realizan acreditaciones de establecimientos. Está en proceso de acreditación CITCAM, que es otra organización que hace acreditación de establecimientos en la provincia de Buenos Aires. Está en proceso de inscripción la SADAM, la Sociedad de Auditoría Médica. Está en proceso ya salió inscripta la Sociedad de Neurocirugía, que se inscribió específicamente para la evaluación de residencias. Ahora, claro, después viene la cuestión de la obligatoriedad, ¿no? O sea, cómo juega, digamos, esta situación en que sea obligatorio y que uno pueda decir, hoy uno podría decir que este prestador no puede dar servicio por alguna falta sanitaria, que sería no estar habilitado, no estar, o anunciarse con una especialidad que no tiene, digamos, pero no tenemos la obligación de la calidad, ¿no? Eso tenemos una cierta esperanza de una ley que hay en el Congreso, que vos la conocés,
que la inició el diputado Kedglas y que, bueno, sufrió varias modificaciones y que ahora tiene el apoyo ya de 3 comisiones en diputados y que esperamos pueda sancionarse, que de alguna manera plantea la obligatoriedad de esta evaluación, digamos, tanto para los establecimientos como para los profesionales, ¿no? O sea, en este sentido, hoy legalmente no tenemos la obligación, no está la obligatoriedad de la calidad, ¿no? Pero Jorge, digo, sí, adelante, Miguel, te estoy hablando perdón, mucho. una pregunta. Doctor Claudio Ortiz, y bueno, y a Jorge, por supuesto, eh, eh, sin a mejor profundizar demasiado, o se me puede haber escapado a mí de las charlas que escuché a usted y al doctor Neira, este tema que usted planteó recién, porque la República Argentina y los habitantes no somos muy adictos al respeto a la ley, o sea que en general su preocupación porque esto sea obligatorio también se encuentra un poco pasteurizado, digamos, por la falta de apego a la ley en general en todos los habitantes. O sea, nosotros tenemos leyes de estrictamente formales, pero de cumplimiento laxo. En cambio, otros países tienen leyes que se basan en antecedentes jurisprudenciales, pero de cumplimiento estricto. Yo hago esta pequeña introducción para ver si desde mi terreno de la abogacía, del derecho, del sistema del plexo normativo y también de los que juzgan, si se puede interín se resuelve la obligatoriedad en el Poder Legislativo, hacer un manual de exigencia tanto al financiador como a la institución sanatorial u hospitalaria yo no sé si se puede llamar sugerencias, consejos, pero que al momento de evaluar una conducta, y no me refiero litigiosa ni entrar en el terreno del conflicto formal, si se puede eh, incentivar la, el respeto a la calidad, aun cuando esté faltando la voluntad, la decisión del legislador en que esto sea obligatorio. O sea, no sé en qué estado está ese proceso, si ustedes lo Sí. comparten. No, sí, digamos, vos marcás ahí una cuestión importante que es el tema del financiamiento, ¿no? Y de quienes pueden realizar determinadas prestaciones. Yo creo que por esa vía va a venir la obligatoriedad, ¿no? En el sentido de que me venía a la cabeza el sistema que está armado para, por ejemplo, para los prestadores de cirugía bariátrica. Voy a hacer un ejemplo en particular, ¿no? Pero que podría ser en general. O sea, si un efector quiere ser prestador de la cirugía bariátrica, hoy tiene un registro particular en el sistema, en el Ministerio de Salud Nacional. Y tiene que cumplir una normativa que están, digamos, en las directrices de cómo funcionan los servicios de cirugía bariátrica. Pero la inscripción es obligatoria. El que no está inscripto no puede cobrar esos servicios de los financiadores, ¿no? Por supuesto que hay que mejorarlo, porque uno tendría que vivir con otros mayores parámetros que no sean solamente los estructurales. Por ejemplo, preguntarle si tiene un especialista en cirugía bariátrica, cómo tiene los quirófanos, el equipamiento, digamos, el equipo interdisciplinario para... Eso es una cosa estructural, pero también uno tendría que preguntar o seguir los resultados. Está bien, una vez se escribió, pero a los 5 años, bueno, ¿cuántos operó? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿No? ¿Cuáles fueron las complicaciones? Yo creo que va por ese lado, ¿no? En algún momento, primero va a haber que planificar la oferta. O sea, no cualquiera puede abrir un hospital, abrir una clínica o poner un determinado servicio.
¿Es necesario? ¿No es necesario en el lugar? Porque, bueno, muchas de las cosas, me voy un poco de tema, pero porque voy hilando cosas, pero muchas de las preocupaciones que tenemos con el talento humano también tienen que ver con esta explosión de la demanda, sobre todo en las ciudades acá como Ciudad de Buenos Aires, donde hay múltiple oferta de servicios que necesitan profesionales, pero que se superponen, digamos, que se superponen, que uno dice, ¿son pocos o son muchos? Y a lo mejor son un montonazo, y a lo mejor la gente que tiene que acceder no accede. Entonces digo, en ese proceso donde se planifica la oferta, una cosa va a decir, bueno, yo voy a inaugurar esta clínica con estos servicios y tendrá que tener un primer permiso, pero después tendrá que tener diferentes permisos, que no es lo que hace hoy la habilitación y que lo queremos hacer a través de la calidad, en relación a sus resultados, ¿no? Entonces, bueno, yo interné tantas personas con tales problemas de salud, estos son mis resultados, estas son mis tasas de infecciones, estoy adherido al Programa Nacional de Infecciones, sigo la tasa de infección en la terapia intensiva, no sé, digamos, lo tenemos que pensar, pero creo que va por ese lado, o sea, o no puede prestar o no puede cobrar determinados servicios porque no tiene parámetros de calidad para recibir financiamiento para determinados servicios. Yo creo que va a ir por ese lado. No sé, Jorge, vos qué pensás. Sí, a mí me parece que esto que está diciendo está vinculado con lo que se llama la habilitación categorizante, ¿no? Vos tenés que habilitar a una institución en la categoría prestacional que esa institución puede brindar y que después tendrá que justificar en base a los resultados. Porque si vos haces, que digamos, evaluación de calidad, estructura, proceso y resultado, el resultado es que vos cuentes con un registro de datos adecuado para que vos sepas qué pasa con esos pacientes. Cosa que hasta ahora, digamos, esa cosa se ha siempre omitido, ¿no? Omitido significa que siempre se deja el resultado para después, y lo importante es que se habilite la institución, empezamos a trabajar, a todos nos va bárbaro, nos va muy bien, tenemos buena experiencia, pero nadie sabe qué pasa. Y a mí me parece que esto que vos decís, y ahora lo tenemos que dejar para el corte, porque me está diciendo Javier, pero en la próxima me parece que tendríamos que ver del tema este de que la habilitación categorizante sería de alguna manera el primer paso para que vos puedas ejercer una prestación y que esa prestación se esté reconocida desde el punto de vista financiero. Si te Perfecto. parece, lo conversamos en la segunda parte del programa, empezamos con eso y seguimos con los otros temas que habíamos previsto. ¿Qué te parece, Claudio? Vale, perfecto. Nos Bueno, vemos. buenísimo. Entonces, Gracias, nos vemos en... gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y continuamos con el programa Políticas Públicas 2030, luego de la pausa comercial de rigor. Jorge, te estoy viendo y lo veo también al doctor Ortiz. Miguel se estará conectando seguramente en minutos, así que podemos continuar. Bueno, gracias, Horacio. Bueno, Claudio, estábamos hablando del tema de la habilitación categorizante. ¿A vos qué te parece? Ese sería un primer paso, ¿no? Sí, claramente, digamos, primero hay que ubicar, que es lo que haría la habilitación categorizante, ubicar al efector en
¿En qué problema de salud va a resolver? Porque Claro, también es este el tema, ¿viste? Que no está tan establecido eso. O sea, le ponemos una categoría, pero no ponemos los problemas de salud que puede resolver. Que me parece claro. que vamos hacia ese camino. Uno tendría que decir, este efector puede resolver estos problemas de salud que tienen una determinada complejidad, ¿no? Entonces sería el inicio. Y como vos decís, después viene la evaluación. Entonces ahí, y es otra de las cosas que se plantea el SINECAS, el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad, en lo que podríamos hacer en ese comité consultivo que está en el SINECAS, es generar estándares e indicadores que podamos seguir todos los efectores. Algunos serán generales y algunos serán específicos para determinados prestadores, ¿no? O para determinadas profesiones. Entonces, tendríamos que generar, digamos, una cantidad de indicadores de seguimiento obligatorio, ¿no? Que nos permitan, más allá de que vos te sometas, por supuesto, después a la evaluación externa, porque el indicador también requiere que haya un par que lo valide, digamos, el indicador, pero que puedas hacer un seguimiento de esos indicadores, ¿no? Yo creo que ese sería un poco el camino. Sí, sí, yo comparto plenamente. ¿Cómo vos ves el tema de cómo incentivar el tema del registro, de los registros de datos, de las bases de datos? Porque muchas veces la gente confunde la historia clínica electrónica con la base de datos, y la historia clínica electrónica es una cosa de gran importancia, digamos, para la evaluación del paciente, y otra cosa es cómo desde la historia clínica electrónica vos armás una base de datos que te permita sacar los registros necesarios para hacer evaluación de la calidad en base a los resultados. No, nosotros siempre insistimos en trauma, que tenemos un curso de calidad en trauma, que no existe calidad en trauma sin datos. No podés hacer calidad porque no podés comparar el antes y el después si no tenés los datos del antes y los datos del después. Y como bien decís, con determinados indicadores para decir, estos son los indicadores objetivos que yo busco. ¿Cómo ves ese el tema de cómo fomentar? Porque así como decía Miguel, el tema del concepto que nosotros tenemos de las leyes, nosotros tenemos un concepto del registro sui generis, donde la gente dice, bueno, ¿para qué voy a anotar esto si después otro va a hacer un trabajo con estos datos? O como si no fuera una responsabilidad de cada uno colocar los datos necesarios para mejorar la calidad de la atención médica. ¿Cómo ves este tema? Yo creo que es un tema crucial que me parece que hay que fomentar, que quizás el ministerio debería ser quien de alguna manera enfatice la necesidad y la importancia que tiene las bases de datos para la evaluación hospitalaria. Sí, no sé, tengo una esperanza en la salud digital, ¿no? Claro, Y en la salud digital y en la palabrita mágica esa que por ahí nosotros médicos entendemos levemente, que es la interoperabilidad, digamos, ¿no? exacto, O sea, exacto. eh, nosotros estamos fomentando desde el Ministerio una historia sanitaria integral que se entrega en forma gratuita a cualquier efector del ámbito público, privado, que tiene un desarrollo público, o sea que no requiere eh, autorizaciones o la compra de algunas licencias, y que es de código abierto, o sea que el efector que la utiliza la puede desarrollar él mismo, ¿no? Según sus necesidades, como deberían ser las historias clínicas, porque no puede ser un paquete para todos igual, ¿no? Y ahí también tiene un módulo específico de receta digital, que también se hizo un avance porque se reglamentó la ley. Nosotros hicimos un registro de plataformas para hacer esto mismo que estamos haciendo con el Cinecas, evaluarlas, para ver si esas plataformas cumplen con los requisitos mínimos. Protección de datos, derecho del paciente, no sé, prescripción por genérico, ese tipo de cosas. Y tenemos cerca de 53 ya anotadas, Jorge, la verdad, donde están anotadas sobre una base, no es que las estamos habilitando. Por ahora las registramos con una base para ver si cumplen los requisitos, para después empezar la fiscalización. Y entonces la palabrita es la interoperabilidad. Si estas 50 interoperan en un sistema que de alguna manera me permite saber los diagnósticos por los cuales se prescriben, o las medicaciones que se prescriben, o interoperan por la base de datos de población, de quiénes son las personas y qué cobertura tienen. Digo, todo ese tipo de cosas después es extraer esos datos en función de las necesidades de cada efector, ¿no? Me parece que por ahí
puede andar la cosa. No lo veo de otra manera, ¿viste? No lo veo, te quiero decir, bueno, cuando te acordás cuando nosotros trabajamos juntos en el registro de trauma en la provincia, qué sé yo, que vos le incorporás un registro al efector específico de la temática, que por supuesto tiene que ver con la calidad, con el proceso de atención, pero es un registro adicional, ¿no? Y uno quisiera que la propia historia clínica, en donde interactúa todo el equipo, o sea, cualquiera del equipo puede entrar, entra el farmacéutico, entra el kinesiólogo, entra la enfermera, y después de esos datos yo levanto para el registro, ¿me entendés? Sí, Esa a mí sería la idea. me gustaría tomar esto que vos te estás diciendo porque es la experiencia que nosotros tenemos en este sentido, ¿no? Los registros específicos tienen que tener un diccionario específico para poder compararse. ¿Por qué el registro de trauma tiene que ser así? Porque la única forma de compararse con el National Trauma Data Bank, con el registro alemán de trauma, o con el registro japonés de trauma, o con el registro canadiense de trauma, es compartir el diccionario. Pero Claro. ese diccionario que yo tengo en mi registro especial, que no tiene nada que ver con la interoperabilidad del dato que tomo desde la historia clínica, porque Claro, nuestro registro es absolutamente compatible con lo que vos decís de la interoperabilidad de la historia clínica. O sea, yo a claro. la historia clínica tomo los datos y yo desarrollo un registro específico para determinada cosa. Ahora, vos sabés, nosotros en Fundación Trauma estamos haciendo un registro de fractura de cadera en el adulto Sí, mayor, porque son patologías específicas que necesitan compartir el diccionario. Y cuando vos te querés comparar con otro, cuando vos decís, bueno, yo quiero compararme con otra base de datos internacional, te dice, ¿me mostrás el registro? Porque es el registro lo que se compara. Vos comparás registros, sí, comparás renglones. Y si el renglón no se llama igual, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que vos la historia clínica la podés adaptar a tus necesidades, y que yo coincido con vos con lo que estás diciendo, pero la interoperabilidad del dato te debe permitir sacar esa información que vos tenés en esa historia clínica para llevarla a registros específicos para determinadas cosas. Por eso es sí. que ambas cosas no son incompatibles, sino que son absolutamente complementarias, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, el concepto sería que uno anota o escribe, o que el equipo de salud escribe una vez, digamos. Exacto. Después el dato puede ir para varias cuestiones que tienen sus particularidades, ¿viste? Nos pasa acá con nosotros con la matrícula, la persona que viene a matricularse acá a la Ciudad de Buenos Aires, digamos, si nosotros hoy no estamos cargando una sola vez, estamos cargando dos, en un registro propio de la Ciudad de Buenos Aires, de nuestro, de los de Cava, y de ahí después transferimos la información a otro registro. La idea acá es la misma, digamos, tenemos que hacer un solo registro. El profesional, el equipo de salud, levanta el dato una sola vez. Después el dato juega con las necesidades, digamos, va a ir en un momento a los indicadores de calidad, o a los indicadores de seguridad, o al registro de trauma, o al registro de cadera, Claro. o a Esto es la lo que Alvida lo por que yo las pensaba, Claudio, infecciones, digamos, qué sé yo, eso, lo que ¿no? yo pensaba, Claudio, es que nosotros deberíamos tener la opción de presentar el registro al ministerio y decirle, nosotros tenemos este registro, nos autorizan a con este registro tomar estos datos, cosa que el ministerio sepa que yo los datos de trauma los voy a tomar a través de ese Sí, registro, o los datos de pasos, que digamos, los datos de fractura de cadera los voy a tomar con el otro, o los datos de bariátrica los voy a tomar con ese otro, o los datos sí. de, ¿entendés? Cosa que el ministerio sepa que yo estoy interoperando con un registro especial que está reconocido por el ministerio. Ahí la idea sería que vos te incorpores con el registro a la red de interoperabilidad y que vos Exacto. puedas tener un enchufe, ¿viste? ¿Y qué enchufe te podemos dar nosotros? Por ahora, por ahí te podemos dar el enchufe del REFEPS, de los profesionales. Claro. Entonces, en tu registro, los profesionales se validan, digamos, a través de REFEPS. O tenés un enchufe con el RENAPER para los DNI de los pacientes y las personas, ¿me entendés? Sí, fíjate Esos vos que, enchufes claro, por ahora claro, más generales se pueden dar, o los absolutamente, establecimientos, ¿entendés? absolutamente. Por eso Eh, digo, a mí me parece que esta complementariedad, digamos, yo creo que yo siempre he sido un defensor, un acérrimo de lo que es la regulación por parte del Ministerio de Salud de la Nación del sistema de salud. El sistema de salud tiene que estar regulado por el Ministerio, no necesariamente implementado por el Ministerio. ¿Qué quiero decir esto? Que el Ministerio lo que tiene que decir es nosotros necesitamos esto. ¿Quién lo puede hacer? Fulano, Mengano, Sutano. Y esto permite, digamos, la participación público-privada, porque a mí me parece que muchas veces desde las entidades públicas se dice, bueno, esto funciona del Ministerio tener estos datos. Cuando vos no podés tener estos datos, que hay alguien que te los puede ofrecer los datos abiertos, ¿por qué no podés hacer un convenio y aceptar que esa base de datos funcionando es más rápida que implementar el sistema
en el ministerio. No sé si esto, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que la lógica, y por eso te decía que tenía esperanza en la salud digital y que las ventajas de la salud digital nos lleve a eso. Somos una red, cada uno tiene sus datos, pero hay parte de esos datos que van a un enchufe, a una carretera de interoperabilidad que se enchufan entre ellos y son utilizados. Y el paciente, las personas, circulen por donde circulen, por lo menos va a haber datos básicos que quienes los atiendan, quienes resuelvan su problema, los van a tener, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que meterle pata con este tema de la salud digital. Creo que eso es lo que nos va a mejorar, digamos, incluso la integración. Viste que se habla mucho de la integración del sistema de salud. Y bueno, la información es básica para la integración, ¿viste? Que sepamos quiénes son las personas, quiénes son los profesionales, quiénes son los establecimientos y 10 o 12 datos anonimizados que nos sirvan para la investigación, que nos sirvan para la gestión, que nos sirvan para la calidad, ¿no? Yo Sí, creo que va porque por ahí. hoy encriptar los datos es una cosa simple. Nosotros en la base de datos de trauma los tenemos, todos los pacientes están encriptados. Nosotros no sabemos cómo se llaman los pacientes. Sabemos lo Claro, que les pasó, todo lo que vos necesites saber del paciente lo tenés, lo que no sabés es quién es. Y esto justamente permite el tema de la privacidad y la ley de habeas data y todas esas cosas que, por supuesto, esto tiene que ver con la transparencia estructural de lo que es el registro, de lo que son los registros que deben ser transparentes. Por eso me parece que el reconocimiento del ministerio tiene que pasar por aceptar esa transparencia externa que se le ofrece para incorporarse al sistema. seguro. Bueno, escúchame, nos quedan 44 minutos, no, nos quedan perdón, 16 minutos. Y Ah, me parece que hay 2 o 3 temas que son importantes. Uno es que me parece que sería bueno que hablaras del primer Congreso Nacional de Calidad, que me parece que ha tenido, ya sé que tiene muchos adeptos, porque Teresita y Turburo me dijo que están muy contentos con la cantidad de inscriptos. Y otro es el Observatorio de Talento Humano, que me parece que también otro desarrollo buenísimo. interesante, así que me parece que sería bueno que nos dedicáramos a algo, que Miguel quiera preguntar algo, nos Dale, dedicamos estos minutos a avanzar en esos 2 temas. ¿Qué te parece? dale. Buenísimo, sí. Bueno, el Congreso Federal de Calidad y Seguridad en la Atención Sanitaria. Un congreso que se va a hacer en la Academia Nacional de Medicina entre el 13 y el 15 de septiembre, todo el día, esos 3 días. La verdad que nosotros estamos con mucha expectativa. Hay muchos inscriptos al Congreso y se da una oportunidad muy interesante, ¿viste? Porque es un congreso que va a tener alta participación pública y privada, ¿no? Pública y privada, que eso es muy importante porque la oportunidad de estar aplicando las mismas herramientas en el sector público y en el sector privado, como es la autoevaluación de buenas prácticas y algunos indicadores que estamos trabajando, nos da la posibilidad de que estén todos los sectores muy interesados en venir. Van a venir los referentes de calidad de cada jurisdicción, pero también todo el universo de efectores del país que están trabajando en el programa FESCAS del sector privado van a estar ahí. Va a haber algunas conferencias centrales muy interesantes, una sobre humanización de la medicina, también dentro del marco de la calidad, con un especialista español, digamos, que nos va a hablar sobre la temática y compartir algunas cosas concretas. También tenemos, Jorge, la confirmación de que una de las personas de la Superintendencia de Chile va a estar también durante la jornada compartiendo con nosotros todo esto que estuvimos hablando hoy, ¿no? De la evaluación de la calidad, de la evaluación externa de la calidad, cómo lo hace Chile. Sí, son características diferentes, es otro tipo de país, otra organización política, pero digo, es importante el conocimiento que nos puedan traer desde Chile. Vamos a aprovechar para reunir al Consejo Consultivo del CINECA también durante las jornadas. Estamos pensando en que algunos efectores públicos y algunos privados van a tener algunos stands donde nos muestren algunos avances sobre la calidad en sus instituciones. También estamos invitando, armamos con OPS lo que llamamos una comunidad de prácticas, recontra interesante, que está centrada ahora específicamente en el tema de farmacia y los errores
los errores en farmacia, ¿no? Y hay 4 o 5 grupos trabajando algunos desarrollos específicos para la protección y la seguridad en tema de farmacia, en medicación de alto riesgo. Así que esos 5 grupos van a estar presentando su experiencia. Yo creo que, bueno, además de los trabajos, ¿no? Y la posibilidad de presentar trabajos y póster, nada, estamos muy contentos, agradecemos muchísimo a la academia que nos haya acogido y para nosotros es muy importante y muy significativo que estemos hablando de calidad y seguridad en la atención sanitaria en la Academia Nacional de Medicina, y esperamos una gran participación, así que ahí van a Doc- estar también los evaluadores eh, vamos a trabajar mucho talento humano, por eso estamos invitando también a toda la sociedad científica, vamos a trabajar mucho talento humano, evaluación de residencias, así que nada, estamos muy contentos con eso, Jorge, muy contentos, los doctor, esperamos a todos. doctor Ortiz, ¿le puedo hacer una acotación? Sí, cómo no. Primero, desde ya que nos parece muy importante lo que usted está comentando y nos gustaría que el foro fuera uno de los que reciba el flyer o el programa que ustedes tienen y sin ningún tipo de, por supuesto, de interés ni otra cosa que se le parezca, colaborar en la difusión y nuestra impronta es no solamente los que pueden participar de los profesionales, sino también sugerirle una invitación posterior a usted que nos venga a contar al programa cuando arregle con Jorge Neira los resultados de ese tan importante evento y de ser posible algunas conclusiones, porque nosotros advertimos que se hace un gran esfuerzo en la organización de estos eventos, esfuerzo de todo tipo, hasta económico, y compromiso, en este caso de la academia, y luego sería tan importante la difusión anterior como la posterior, o sea, para ya dejar sentada una base de que en tal oportunidad, en tal evento, se dijo tal cosa que hacía que sirva como antecedente para fundamentos posteriores de resolución de problemas o de enseñanza. ¿Le parece bien, doctor? Podemos colaborar, eh, le repito, eh, en todo sentido para la difusión anterior y posterior. Sí, sí, me parece buenísima la idea y me abre también a comentarles que hacemos ese congreso previo al 17 de septiembre, que es el Día Internacional de la Seguridad de los Pacientes, y en este Día Internacional de la Seguridad de los Pacientes, el lema está centrado en la voz de los pacientes, ¿no? La voz de los pacientes. El lema de este Día Internacional está centrado en la participación de las personas que reciben atención en cuidar y en ayudar a la seguridad en la atención de la salud. Así que también durante la jornada, algunos pacientes que están hoy, por ejemplo, estuvimos en la finalización de la guía de práctica clínica de endometriosis, donde hay participando pacientes, digamos, organizaciones de pacientes en el armado de la guía de práctica clínica, y por ejemplo, esa va a ser una de las organizaciones que va a estar también presente en las jornadas, con la idea de que podamos darle también voz a las personas que se atienden en nuestro sistema de salud, y podamos hacer, digamos, crear conciencia justamente con este lema centrado en los pacientes en el Día Internacional de la Seguridad de los Pacientes el 17 de septiembre. Sí, a mí me parece que el Doctor, tema de los grupos de pacientes o de las sociedades de pacientes o las entidades de pacientes es algo necesario, imprescindible. Hasta ahora solamente se han perfilado mucho las enfermedades poco frecuentes porque tiene una necesidad particular, pero me parece que de alguna manera habría que fomentar la participación del paciente general que tiene problemas más comunes y más frecuentes, por así decirlo, también para que participe en las decisiones que se toman. Bueno, nos quedan 8 minutos. ¿Te parece que hablemos un ratito
por supuesto que está la invitación pendiente, como te decía Miguel, para la devolución del Congreso. ¿Y te parece que hablemos un poquito del Observatorio de Talento Humano que está por lanzarse? Dale, bárbaro, Jorge, sí, buenísimo. El 30, la semana que viene, a las 2 de la tarde, en el Salón del Consejo, vamos a estar relanzando el Observatorio de Seguridad de Pacientes, perdón, el Observatorio de Talento Humano. Y esto es un poco lo que hablábamos al inicio, Jorge. Están los registros, están los datos, pero no hay información, digamos, ¿no? Y en este sentido, hemos hecho un esfuerzo por juntar la información del talento humano de los últimos 11 años en el país y vamos a mostrar un poco las características sociodemográficas, en principio de una población que hace posgrado profesional de la salud, sobre todo médicos que hacen posgrados en las residencias en nuestro país, sobre todo las de financiamiento nacional. Vamos a mostrar quiénes son, qué edades tienen, de qué universidades vienen, digamos, ese tipo de cosas. También vamos a mostrar tableros que nos permitan ver qué elección toman en relación a las especialidades, qué elección tienen en relación a las especialidades básicas, a las especialidades críticas, cuáles eligen más, cuáles eligen menos en los diferentes lugares del país. Después también tomamos todos los datos del REFEPS de especialistas del país y generamos unos tableros para que podamos ver por lo menos lo que tenemos ahí guardado, ¿no? ¿Quiénes son especialistas en cada una de las jurisdicciones? ¿Hay especialistas de una sola especialidad, de más de una especialidad? ¿Y qué especialidades tienen más especialistas en las diferentes provincias? Un dato muy interesante de ir armando. La idea es que el Observatorio de Talento Humano en Salud nos pueda ir dando toda la información necesaria para planificar el talento humano de acá al futuro, ¿no? Porque todas las cosas que decidamos en talento humano nos van a llevar mucho tiempo, no son para mañana. Y todas esas discusiones que se están dando hoy, Jorge, que vos las conocés mucho, en el sentido de, me faltan pediatras, me sobran, me faltan terapistas, me sobran, ¿en qué lugar? ¿En dónde? ¿Y cuántos? ¿Y por qué digo que me faltan? ¿No? ¿Por qué es tan preocupante el discurso del me falta, pero quizás hay otras cosas que inciden, que no es solamente que haya profesionales que elijan la especialidad, sino que tienen que ver con la organización del sistema, con la oferta totalmente desintegrada que existe en este momento, con algunas profesiones de la salud que tendríamos que, otras que no sean las de los profesionales, que tendríamos que priorizar, ¿no? Digamos, nosotros estamos trabajando en prácticas avanzadas en enfermería, creemos que los enfermeros pueden hacer en el primer nivel de atención muchas cosas, sobre todo con las enfermedades crónicas, con la hipertensión, con la diabetes, ¿no? Muchas cosas, y también Los farmacéuticos, Claudio. los El farmacéuticos. farmacéutico como agente sanitario, el farmacéutico como un elemento más del sistema de salud, ¿no? Claro, las obstétricas controlando el embarazo normal, digamos, los técnicos en emergencia trabajando en el prehospitalario, externo, o sea, armar y salir un poco de esta locura, ¿no? Que estamos todos centrados en que médico, necesitamos médico, Sí, médico, tal médico, no cual, tengo tal cual, turno. tal cual. Sí, Y eso es un poco. a mí me parece, Claudio, que esto que decís es básico, porque esto sería como el puntapié inicial para una política de salud del recurso humano. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta hablar del recurso humano, pero de los profesionales de la salud. Y cuando digo profesionales de salud, como bien decir, de todo, no del modelo medicocéntrico al que estamos acostumbrados, que parece que todo se resuelve con la presencia de un médico, cuando en realidad muchas veces no es necesario el médico, porque hay otras alternativas profesionales del sistema de salud que son tan o mejor o están más capacitados que los profesionales de la medicina, porque están más acostumbrados, por ejemplo, al trato con la sociedad, a la participación comunitaria, a ir a buscar al paciente, que es tanto más importante que atenderlo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Por eso nos parece muy importante el hecho del observatorio, que venga la ministra también a hacer la inauguración. Y los datos son abiertos. Todos estos datos que te estoy comentando, hoy algunos ya están abiertos, otros van a estar abiertos para cualquier persona, investigadores, personas de la salud, de los medios de comunicación, que quieran investigar un poquitito qué está pasando con el talento humano en salud. Y esperamos también sumar a otras organizaciones, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, para investigar un poquitito más hacia adentro el mercado laboral, digamos, ¿no? Sí, Tenemos algunos datos. Hay toda una cosa acá, Claudio, que nosotros venimos trabajando, que yo te lo comenté muchas veces, desde el punto de vista del Consejo, de cómo se construye el salario de un trabajador de la salud. Y esa construcción del salario del trabajador de la salud tiene que contemplar algunas cosas, como tienen que ser las especialidades críticas, que no son críticas solamente por la tarea que desarrollan, sino críticas por la participación que tienen que tener en el sistema de salud, por lo que significa la formación profesional, cómo se valora la formación profesional y cómo esa formación profesional está incorporada en el salario. ¿Qué pasa con los lugares cuando vos te vas a un lugar austero? Ese que vos trabajás en el lugar austero tiene que tener una diferencia porque tiene que ser algo que haga que vos tengas interés en trabajar en ese lugar austero porque te interesa. Y cuando digo esto, para todos los profesionales de salud, no para el profesional de la medicina, sino para todos igual. Y a mí me parece que esto es una discusión que nos debemos y que me parece que esto puede ser un punto de partida interesante. No sé vos qué opinás. Sí, sí, yo creo que nosotros estamos muy contentos con poner públicos los datos, con lanzar el observatorio y con citar, digamos, a todos los actores que tienen importancia y que generan, digamos, también información, para que nos pongamos de acuerdo en algunas líneas centrales para desarrollar de acá a 10 años, ¿no? Todo lo que nos lleva, hay que traer a las universidades, hay que traer a las tecnicaturas y pensar en el futuro, digamos, qué es lo que necesitamos y de acá a 10 años generar una política para eso. Bueno, no sé, Miguel, si querés hacer una pequeña... Ya tenemos que cerrar, estamos en la hora, son 15:59. Si no, Miguel, le agradecemos mucho a Claudio, la verdad que es muy interesante. Podríamos hablar 2 años más o menos seguido, pero bueno, sabés que este es un lugar que vos está siempre abierto para que vos participes, lo que necesites difundir, lo que podamos colaborar con vos en la difusión. Bueno, contá con eso y la verdad que siempre va a ser un placer y un honor que estés con nosotros en este programa. ¿Miguel? Yo me siento muy, muy, pero muy honrado, eh, fundamentalmente porque la concepción, bueno, Jorge Latú ya lo conozco, el doctor Claudio Ortiz, ahora estoy conociéndola más profundamente, que es el concepto de salud pública, que es la confluencia del sector estatal y privado, y es una de las tantas, para utilizar un término común, grietas que existe en nuestro país, y que creo que con este tema del respeto por la calidad, abarcando a todos los sectores de la salud, creo que es una magnífica colaboración. Y luego, lo que el doctor Ortiz mencionó, que vos, Jorge, también lo hacés en todos los programas, que son los resultados de los trabajos, los resultados que a tener en cuenta de cada cuestión que uno instala y que controla y que mide y que luego va mejorando. Esas son las verdaderas, a mi criterio, políticas públicas. Se mejora lo que corresponde y se mantiene lo que se va haciendo bien. Doctor Claudio Ortiz, lo podemos comprometer con el permiso del doctor Jorge Neira para luego de las jornadas a un programa cuando su agenda lo permita, por favor. ¿Cómo no? Por supuesto, por supuesto. Como muchas ustedes gracias, quieran. Claudio. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias por estar acá. Igualmente. Un gran gusto, doctor. Gracias. Gracias, Jorge. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.